Acompáñame a tejer a este amigurumi. El día de hoy vamos a tejer a Baby Yoda, comenzando con la primera parte, que es esta, en donde vamos a tejer la cabecita. Este amigurumi mide aproximadamente 7 pulgadas, unos 18 centímetros de alto. El patrón escrito lo estaré publicando en mi página web cuando lo tenga listo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, que me etiquetes cuando tengas listo tu amigurumi. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patitsi Crochet y vamos a comenzar. Y para este tutorial vamos a necesitar un estambre de fibra acrílica del número 4 en este color verdecito y en este color beige. También vamos a utilizar uno en color blanco y en color amarillo. Aquí a un lado les voy a estar dejando los colores. Un gancho crochet del 2.75 milímetros, aguja, tijeras, alfileres, separadores, marcadores, unos ojitos de seguridad de 12 milímetros, relleno y opcional vamos a utilizar un alambre flexible. Yo utilizo este delgadito de calibre 24 de acero galvanizado. Y también voy a utilizar estos pasteles en forma de gises en estos colores para pintar las orejitas. Puedes utilizar maquillaje, pintura acrílica o pintura textil. Y vamos a comenzar con la cabecita. Vamos a tomar el color verdecito y vamos a hacer un anillo mágico así de esta manera. Y vamos a tejer para la vuelta número 1. Vamos a tejer 6 puntos bajos dentro del anillo. Aquí está el primero. Vamos a marcar. Esta. Seguimos. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí están los 6. Vamos a cerrar el anillo. Jalamos esta hebra y esta. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada hoyito. Aquí está el primer punto bajo, marco el inicio de vuelta. Ahí mismo voy a hacer otro punto. Ya tengo mi primer aumento y seguimos hasta tener 6 aumentos. Vamos a terminar la vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después un aumento y lo repetimos 6 veces. Aquí ya tengo mi primer punto, marco. En el siguiente vamos a hacer el aumento, 2 puntos bajos juntos. Aquí ya tenemos 3 puntos y esto lo vamos a repetir 6 veces alrededor de la vuelta. Un punto bajo, un aumento, otra vez un punto bajo, en el siguiente un aumento, 2 puntitos juntos. Y así vamos a terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento y lo repetimos 6 veces. Aquí ya tengo el primer punto, marco. En el siguiente hacemos el segundo y en el siguiente hacemos el aumento. Ya tenemos 4 puntos. Esto lo vamos a repetir 6 veces alrededor de la vuelta. Aquí va 1, 2 puntos y en el siguiente un aumento. Así hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Lo repetimos 6 veces. Aquí ya tengo el primer punto, marcamos la vuelta. Hacemos los 3 puntos, llevan 2 y 3. Están. En el siguiente toca un aumento, 2 puntitos juntos, ahí está. Y esta secuencia la repetimos 6 veces alrededor de la vuelta hasta terminar con 30 puntos bajos. Y para la vuelta número 6
7 y 8. Vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. ...30 puntos bajos por 3 vueltas. Nos vemos al terminar las 3 vueltas. Aquí están ya. Y para la vuelta número 9 vamos a tejer. Vamos a comenzar tejiendo primero 13 puntos bajos. Aquí está el primero. Marco el inicio y seguimos hasta tener los 13 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Están los 13 puntos. Y ahora vamos a tejer 5 aumentos. Vamos a hacer 2 puntos bajos juntos en los siguientes 5 hoyitos. Aquí ya van 2 aumentos, 3 aumentos, 4 y el último 5. Ahí están 5 aumentos, en total son 10 puntos bajos. Y seguimos, ahora vamos a hacer una disminución de estos 2 puntos. Ahí está. Y otra vez vamos a hacer 5 aumentos en los siguientes 5 hoyitos. Y va 1, 2, 3, 4 y 5 aumentos, son 10 puntos en total. Y seguimos con el resto, que son 5 puntos bajos. Así terminamos la vuelta número 9 con 39 puntos bajos. Y para la vuelta número 10, vamos a tejer. Otra vez vamos a comenzar con 13 puntos bajos. Aquí está el primero, marco. Y seguimos hasta tener los 13 puntos. Aquí ya están los 13 puntos. Después vamos a hacer una disminución aquí de estos 2 puntos. Esta. Y después vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos a hacer un punto en cada hoyito. Con mucho cuidado de que no se nos pierdan los hoyitos. Aquí es donde hicimos los aumentos de la vuelta anterior, así que pueden estar muy juntitos, muy pegados. Y seguimos, ahora vamos a tejer 2 aumentos en los siguientes 2 puntos. Aquí está el primero y el segundo. Ahí están los 2 aumentos. Y después vamos a tejer otra vez 8 puntos bajos. Aquí están los 8. Y después vamos a hacer una disminución. Ahí está. Seguimos, terminamos con 4 puntos bajos. Y así terminamos la vuelta número 10 con 39 puntos bajos. Y para la vuelta número 11 vamos a tejer, primero vamos a tejer un punto bajo y una disminución, lo repetimos 5 veces. Aquí ya tengo mi primer punto, marco la vuelta. En el siguiente voy a hacer una disminución, ahí está, y otra vez un punto bajo
y en el siguiente, bueno, los dos siguientes, una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces. Aquí ya van 2 veces. Otra vez un punto bajo, una disminución, y van 3. Otra vez punto bajo, disminución, van 4, y otra vez punto bajo y disminución. Aquí ya tenemos 5 disminuciones. Ya está. Y seguimos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones, ¿ok? Y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Y después en el siguiente vamos a hacer un puntito bajo. Ahí está. Ahora vamos a tejer un aumento en el siguiente. Ahí está. Y después otro punto bajo en el siguiente. Ahora vamos a tejer 5 disminuciones. Ahí va. 1, 2, 3, 4. Ahí. Y 5 disminuciones. Ahí está. Ahora vamos a hacer un puntito bajo y otra última disminución. Ahí está. Así terminamos la vuelta número 11 con un total de 25 puntos bajos. Así nos va a estar quedando. Y para la vuelta número 12 vamos a tejer, vamos a hacer 8 disminuciones. Y vamos a hacer la primera, marco, y seguimos hasta tener las 8 disminuciones. Tratamos de cerrar muy bien los puntos, de que no queden muy abiertas las disminuciones. Y aquí están ya las 8 disminuciones. Ahora vamos a tejer un aumento en este punto. Ahí está. Y seguimos. Vamos a tejer ahora 4 disminuciones. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Así terminamos la vuelta número 12 con un total de 14 puntos. Y para la vuelta número 13 vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a tejer 14 puntos bajos. Ahí está el primero, marcamos la vuelta y seguimos hasta tener los 14 puntos bajos. Y ahora vamos a pasar a colocarle los ojitos. Vamos a marcar dónde van a ir. Vamos a ir a la vuelta número 7 y vamos a contar hasta el punto número 16, que es este. Y voy a marcar el hoyito que está aquí adelante entre la fila número 7 y fila número 8. Aquí vamos a marcar. Y voy a seguir contando del punto número 16 hasta el punto número 21.
Aquí lo puse el número 22, pero lo ponemos en el número 21, en el hoyito que está enfrente entre la fila número 7 y 8. Y colocamos los ojitos. Así se tiene que ver ya corregido. Y pasamos a rellenar. Vamos a ir a rellenar muy bien la parte de aquí de atrás del cráneo. Así. Vamos a moldear de esta forma. También vamos a rellenar muy bien los cachetitos. Un poquito en cada cachetito. Ahí está. Y en este también. Ahora vamos a rellenar un poquitito aquí abajo. En la boquita aquí hicimos 2 aumentos, así que vamos a resaltar estos aumentos. Aquí está, y así nos tiene que ir quedando. Esto al rato se va a deformar, vamos a tener que estar moldeando cada vez que estamos manipulando la cabecita. Y ya para la vuelta número 14 vamos a tejer 7 disminuciones. Hasta la primera marcamos y seguimos hasta tener las 7 disminuciones. Ay, que no se deja. Y aquí ya tenemos las 7 disminuciones. Está. Que nada más vamos a cortar y rematar la hebra. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer un poco de espacio aquí adentro, donde vamos a colocar el cuerpecito. Y vamos a seguir ahora para tejer los párpados. Vamos a hacer un nudito deslizado con este mismo color y vamos a tejer 6 cadenitas. Aquí ya están las 6 y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadenita. Ahí está. Y vamos a tejer 5 cadenitas. Y después vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadenita que hicimos al comenzar. De esta forma cerramos, cortamos, jalamos la hebra y vamos a hacer un nudito así de esta forma y listo. Ya tenemos el primer párpado. De estos vamos a hacer 2. Aquí están ya los 2. Y ahora vamos a tejer las cejas. Vamos a hacer un nudito deslizado y tejemos 5 cadenitas. Cortamos, jalamos la hebra y listo. De estas hacemos 2. Aquí ya tenemos las 2 cejas. Y ahora vamos a pasar a tejer las orejas. Esto es opcional, yo voy a estar utilizando un pedacito de alambre de más o menos de entre 10 a 13 centímetros, que es este, que es de calibre 24, es de acero galvanizado y es así muy delgadito y muy flexible. Yo este lo conseguí en Home Depot. Así que vamos a comenzar con el mismo color verdecito. Vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer 12 cadenitas.
Aquí están ya las 12 y voy a comenzar con la fila número 1. Vamos a tejer puntos bajos. Voy a comenzar tomando este alambrito. Puedes colocarle un poquito de tape en las orillas para que no te vayas a estar lastimando. Y voy a doblar esta puntita así para que no se nos salga. Y vamos a hacer el primer punto bajo. En la segunda cadenita tomamos hebra y termino el punto bajo con el alambre en medio. Y así vamos a hacer los demás puntos. Tomamos hebra y hacemos el punto bajo. Otra vez punto bajo. Así vamos a ir tejiendo con nuestro alambre entre en medio de los puntos. En total vamos a tejer 11 puntos bajos. Aquí están ya los 11 puntos bajos. Aquí ya les coloqué su pedacito de tape. Y vamos a doblarlos hacia arriba, encima del punto que estamos tejiendo. Para la fila número 2 vamos a tejer una cadenita, giramos, voy a doblar así de esta forma, que nos queden estos dos aquí arriba y vamos a tejer para cubrirlos. Vamos a tejer, son 9 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos acomodando de que quede entre en medio de los puntos. Y va de 7, 8. Aquí que no se salgan. Aquí están ya los 9 puntos y vamos a hacer una disminución en estos dos puntos. Y otra vez. Ahí está mi disminución. Acomodamos el alambre de que no se vea. Y para la fila número 3 vamos a tejer una cadenita, giramos y voy a hacer una disminución de estos dos puntos, así de esta forma. Está. Y ahora vamos a tejer el resto, que son 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Ahora para la fila número 4 vamos a tejer una cadenita, giramos y ahora vamos a tejer 7 puntos bajos. Aquí van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hacemos una disminución en estos dos puntos. Terminamos la fila con 8 puntos bajos. Y para la fila número 5 vamos a tejer una cadenita, giro y vamos a hacer una disminución, así de esta forma. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos con 7 puntos. Para la fila número 6
vamos a tejer una cadenita, giro y vamos a tejer 5 puntos bajos. Aquí van 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a hacer una disminución. Así terminamos la fila con 6 puntos. Para la fila número 7 vamos a hacer una cadenita, giro y ahora vamos a hacer una disminución. Así, de esta forma, ahí está. Y vamos a tejer 4 puntos bajos. Va, 2, 3, 4. Terminamos la fila con 5 puntos. Para la fila número 8 vamos a tejer una cadenita, giro y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer una disminución. Terminamos la fila con 4 puntos. Para la fila número 9 vamos a hacer una cadenita, giro y vamos a hacer una disminución. Y después vamos a hacer 2 puntos bajos. Terminamos la fila con 3 puntos. Ahí está listo. Ya nada más cortamos y rematamos la hebra. Aquí vamos a dejar suficiente hebra para pegar a la cabeza y vamos a hacer aquí un rematito así de esta forma y listo. Ahí está nuestra primera orejita. De estas hacemos 2. Aquí están ya las 2. Y ya nada más para distinguir las orejitas, vamos a darle la vuelta a esta, así de esta forma. Y ahora sí ya tenemos la izquierda y la derecha. Y ahora vamos a pasar a personalizarlas. Bueno, les vamos a pintar aquí adentro de color peach. Yo voy a utilizar este color rosa y el color naranjita. Puedes utilizar maquillaje, pinturas acrílicas, pinturas textiles. Yo estoy utilizando estos pasteles en forma de gises. Aquí ya tengo una lista y lo único que voy a hacer es primero con el color rosita voy a pasar a pintar así de esta forma. Vamos a tratar de dejar una línea alrededor de color verde sin pintar. Y ahora aquí encima le voy a colocar este color naranjita para que se vea así color durazno. Aquí están ya listas las orejitas. Y ahora vamos a pasar a terminar de armar la cabecita. Vamos a tomar el estambre de color blanco y vamos a pasar por la parte de abajo. Voy a sacar mi aguja por aquí en medio. Así. Vamos a dejar un poco de hebra para rematar. Y voy a pasar así de esta forma. Voy a delinear solo un pedacito. Y voy a pasar de aquí hasta acá. Algo así. Jalamos. Acomodamos este lado. Y voy a hacer lo mismo de este lado. Pero ahora lo voy a pasar por aquí en medio hasta acá. Otra vez acomodamos y ahí está listo esta parte. Y para colocar los párpados, esta parte de los ojitos,
Vamos a voltear este lado así para hacer nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho. Los vamos a colocar así de esta forma. Primero voy a marcar la parte del lagrimal. Aquí voy a buscar mi lado central. Voy a buscar el orificio que esté aquí en medio. Y después voy a marcar estos hoyitos que están a los laterales. Este y este. De esta forma ya estoy marcando los lagrimales de cada ojo. Y pasamos a colocarlos. Voy a colocar primero el de este lado, así de esta forma. Y aquí en donde tenemos marcado, ahí es donde vamos a introducir estas hebras. Así de esta forma. Primero lo voy a estar sosteniendo aquí con alfileres. Aquí a la mitad, en este punto, vamos a colocar esta esquina. Y para que no se mueva, uno aquí y otro aquí abajo. Ahí está. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Lagrimal, aquí va este. Y este aquí a la mitad, en este puntito. Y sostenemos aquí arriba y aquí abajo. Y pasamos a coser. Voy a pasar estas hebras para acá abajo. Ahí está. Y después voy a coser todo alrededor. Así nos tiene que quedar. Aquí ya están listos. Y ahora vamos a pasar a pegar las cejas, que son estas. Y con este lado hacia arriba y este lado hacia abajo, vamos a colocarlo así de esta forma. Aquí estoy marcando. Así. Y vamos a hacer un arquito. Voy a poner la parte de en medio, una fila hacia arriba. Y esta esquina la voy a bajar 2 filas hacia abajo. Esta así nos tiene que quedar. Y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Colocamos aquí. La mitad la subimos aquí una fila arriba. Está. Y la esquina acá 2 filas abajo. Y así pasamos a coser. Y aquí ya tenemos las cejas. Y ahora vamos a pasar a bordarle la nariz con el mismo color.
vamos a entrar, vamos a utilizar los orificios de los lagrimales para hacer nuestra nariz. Así que vamos a sacar la aguja por el hoyito de este lado sin tomar hebra, procurando de que pase por el hoyito, así de esta forma, y lo vamos a pasar hacia el otro lagrimal, también sin que se lleve ninguna hebra. Pasamos solo por el hoyito, así de esta forma. Sin que se lleve ninguna hebra. Así. Ahí está. Y lo vamos a hacer otra vez. Vamos a pasar otra vez. Ahí está. Jalamos un poquito. Y ahora vamos a enroscar así de esta forma. Voy a pasar unas 6 veces. Así. Estoy rodeando las 2 hebras que ya hicimos sin tomar hebra de ningún lado. Pasamos así de esta forma. Ahí está. Vamos apretando. Ahí está. Que se forme aquí una mini bolita. Ahí está. Así. Y ya nada más vamos a sacar la hebra por la parte de abajo. Así de esta forma. Ahí está. Volvemos a moldear la cabecita. Ahora vamos a hacer la parte de la boca. Aquí ya marqué estos puntos. Están aquí debajo de los ojos. Aquí son 6 hoyitos los que tengo aquí en medio. Entre la vuelta 10 y 11. Y vamos a marcar un poco más la boca. Así que voy a entrar mi aguja por este puntito que marqué. Aquí está. Y ahora voy a bajar un punto, una fila hacia abajo. Así. Sacamos la aguja por la parte de abajo. Jalamos más, vamos a apretar esta parte para crear esta arruguita. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo de este otro lado. Voy a entrar por donde marcamos. Así. Y ahora vamos a pasar una fila hacia abajo. Así de este lado hacia afuera. Y la vamos a sacar por la parte de abajo. Ahí está. Apretamos un poco. Y voy a llevar mi hebra donde está la otra aquí en medio para rematar. Ahí está. Listo. Y para terminar la boquita voy a pasar una hebra de aquí hasta acá. Así. Voy a pasar por aquí en medio. Así. Ahí está. Listo. Y ahora vamos a pasar a pegar las orejitas. Aquí ya tengo esta lista. Y las vamos a colocar
2 puntos alejados de los ojos, así de esta forma. Vamos a colocar esta parte. Voy a tomar la orejita y la vamos a doblar así. Vamos a contar 2 filas. Voy a marcar aquí la fila número 2. Esta es donde vamos a colocar en la cabeza. Vamos a doblar así un poquito. Así. Y después vamos a colocar este alfiler aquí en esto donde ya marcamos. Esto es entre la vuelta número 5 y 6. 2 puntos alejados del ojo entre la vuelta número 5 y 6. Así de esta forma, de este lado también igual. Y aquí la voy a colocar. Ahí está, listo. Y de aquí vamos a seguir colocando el resto de la orejita. Ahora voy a bajar 2 filas hacia abajo y voy a colocar esta hebra aquí. Aquí estamos dejando un hoyito de separación, 2 filas hacia abajo. Por la parte de atrás lo vamos a poner así curviadito y lo voy a colocar aquí. Estos son, contando desde este alfiler, vamos a contar 4 vueltas hacia abajo. Aquí también son 4 vueltas hacia abajo y aquí estamos colocando esta parte de la orejita. Aquí está. Aquí, así medio diagonal, debajo de los cachetitos. Y para que no se mueva voy a poner un alfiler acá. Y ya que todo se vea bien en su lugar, pasamos a coser. Aquí vamos a estar tomando hebra de la cabecita y hebra de la orejita, así de esta forma. Vamos a ir cosiendo así, hebra de la cabeza y hebra de la orejita. Así hasta terminar. Y listo, así es como nos quedó la cabecita de Baby Yoda. Ahora pasaremos a modelarlo de este lado, de este otro, por la parte de arriba, por la parte de atrás, por la parte de abajo también, ¿cómo no? Ahí está, listo. La cabecita de Baby Yoda. Y hasta aquí la primera parte de este tutorial, así que no te olvides de suscribirte para que no te pierdas la segunda parte. Sígueme en mis redes sociales, que ahí estoy subiendo actualizaciones de los tutoriales que estoy haciendo. Que tengas un excelente día. Bye.